Vamos a continuar nuestra discusión sobre el curso de electrónica hablando de los principios básicos de semiconductores. En este primer video dedicado a este tema hablaremos sobre los semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Desde el punto de vista de cómo conducen la electricidad, los materiales se clasifican en conductores, semiconductores y aislantes. En la actualidad, los dispositivos electrónicos se fabrican en su mayoría usando semiconductores, y por esta razón, tener un conocimiento básico, al menos de los principios de cómo funcionan estos semiconductores, nos facilita la comprensión del proceso físico que hace posible el comportamiento de los diodos en la forma como lo hemos estudiado, así como de otros dispositivos que vamos a estudiar más adelante. Los semiconductores pueden ser simples, el silicio y el germanio, o compuestos, arsenuro de galio, nitrorio de galio, etc. Y la ventaja que tienen y que los hace bastante útiles para su uso en los dispositivos electrónicos es que varias de sus propiedades se pueden controlar mediante introducción de impurezas. Debemos empezar por aceptar que no todas las cargas eléctricas de un cuerpo forman parte de una corriente. Solamente algunas de esas cargas. Esas cargas que sí pueden formar parte de una corriente eléctrica reciben el nombre de portadores de corriente, en inglés current carriers, o simplemente portadores. Entre estos tenemos primeramente al electrón libre, que porta una carga negativa. Los portadores positivos, que dependiendo del material son huecos en semiconductores o iones positivos en algunas materiales acuosos, y portadores negativos diferentes de electrones, que pueden también ser, por ejemplo, iones negativos que puedan moverse. Es importante que estas cargas deben poder moverse, ya que forman parte precisamente de una corriente. La facilidad para conducir la corriente se mide en términos de conductividad sigma o resistividad ρ. Las unidades de la conductividad son Siemens por metro, y la resistividad se define como la inversa de la conductividad, y sus unidades son ohm metro. Una cosa que nos interesa muchísimo es que la conductividad es directamente proporcional a la concentración o densidad de portadores, es decir, cuántos portadores hay por unidad de volumen. Esto es precisamente lo que nosotros usamos para modificar la conductividad en un semiconductor. Aunque no lo vamos a utilizar solamente como referencia, vamos a mencionar las bandas de energía, que es una forma también de explicar el funcionamiento de los semiconductores. Se le llama banda de energía al conjunto de niveles de energía que pueden asumir los electrones en los átomos, en los sólidos, ¿sí? Estas bandas de energía determinan las capas alrededor del núcleo y varias cuestiones más que se estudian en cursos que son más avanzados o bien en cursos de materiales. De estas bandas de energía hay una que se llama banda de conducción, que es la banda donde se encuentran los portadores. Es decir, cuando un electrón se encuentra en la banda de conducción, puede formar parte de una corriente. La banda de valencia es la banda más externa que tiene un átomo, donde las cargas no son portadores. La banda prohibida, hay niveles de energía que no pueden asumir los electrones en los átomos. La física nos explica con detalle cuáles son cómo son estas energías y cómo son estas bandas prohibidas. Para nosotros lo importante es que hay un ancho de banda, band gap en inglés, que es la diferencia entre el nivel mínimo de las diversos niveles de energía que están en la banda de conducción y el valor máximo de las energías que se encuentran en la banda de valencia. Para que un electrón en la banda de valencia pase de la banda
pase hasta la banda de conducción, debe recibir en forma externa energía mayor o igual al ancho para convertirse entonces en un electrón libre. De igual manera, un electrón libre en la banda de conducción que pierde energía baja a la banda de valencia y deja de estar libre. Usando los conceptos de conductividad y bandas de energía, vamos nosotros a hablar sobre los conductores, semiconductores y aislantes. Desde el punto de vista de la conductividad, los conductores son aquellos cuya conductividad es mayor que 10 a la 6 Siemens por metro. Ejemplos, tenemos al cobre, que es 59.6 megasiemens por metro, al hierro, que es 15.3 megasiemens por metro. Los semiconductores en el campo bastante mayor es 10 a la 4 Siemens. 10 a la 4 es ya 100 veces menor que los conductores, pero esa es la parte mayor y bajan hasta 10 a la negativo 5 Siemens por metro. Por ejemplo, en el silicio tenemos 1.6 por 10 a la menos 5 Siemens por metro. Un semiconductor impuro puede llegar a 50, 60 Siemens por metro. Los aislantes tienen una conductividad que es menor que 10 a la menos 10 Siemens por metro. Por ejemplo, el vidrio tiene 1.5 por 10 a la menos 12 Siemens por metro, mientras que el cuarzo tiene 1.33 por 10 a la menos 18 Siemens por metro. Desde el punto de vista de las bandas, los conductores, semiconductores y aislantes se identifican por el ancho que tiene la banda prohibida. En el caso de los conductores es 0 electron volts. Aquí utilizamos la unidad de electron volts, que es igual a 1.6 por 10 a la menos 16 joules para facilidad numérica. 0 electron volts significa que para todos los efectos prácticos la banda de conducción y la banda de energía están sobrepuestas o están uno junto a otro. En el caso de los semiconductores, esto va de 0.6 electron volts a 1.1 electron volts, mientras que en el caso de los aislantes va a ser mayor de 3 electron volts hasta 6 o 7 electron voltios. Los semiconductores simples utilizan semiconductores del grupo 4, básicamente el silicio y el germanio. Tienen 4 electrones en su última capa de valencia y los átomos se unen mediante enlaces covalentes. De esta manera alcanzan lo que se llama el octeto estable. Es decir, desde el punto de vista químico, van a ser estables si en la banda de valencia tienen 8 electrones. En esta unión de enlaces covalentes forman cristales. Como dije anteriormente, los elementos más utilizados en electrónica son el silicio y el germanio. El proceso de fabricación en la actualidad se inicia purificando el silicio o el germanio, según sea el caso. El silicio es el que se usa mayormente, al 99.99999%. Es lo que se conoce la pureza de los 7 nueves. Los modelos que usamos para representar los enlaces covalentes en el grupo 4, en tercera dimensión, son los cristales cúbicos, como este que está en 3 dimensiones. Este dibujo lo obtuve de este lugar de internet, www.ppr.com. En 2 dimensiones usamos estos dibujos donde los
enlaces covalentes están representados por esta línea, por estas líneas. Este y este están representados, eso representa a esta línea que está aquí, la representamos aquí por dos líneas donde estamos mostrando los electrones encerrados en un círculo. Como pueden ver aquí, cada uno de los elementos en la celosía tienen 8, están mirando a 8 electrones en la capa externa, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se generan entonces los portadores. A 0 grados Kelvin no hay energía térmica que incida sobre el semiconductor, y entonces todos los electrones se mantienen dentro de su enlace y no reciben ningún tipo de energía. De esta manera no son portadores libres y por lo tanto tenemos un aislante perfecto. Pero no estamos trabajando al cero absoluto, estamos trabajando a una temperatura ambiente o mayor o ligeramente menor, o menor inclusive, pero muy sobre los 0 grados Kelvin, y en este caso hay energía térmica que incide sobre el semiconductor. Esta energía térmica, al incidir sobre el conductor, es transmitida a los electrones que están en los enlaces, y algunos de estos electrones van a ganar suficiente energía para dejar el enlace. Al salir del enlace, el electrón se convierte en un electrón libre, carga negativa señalada aquí con un circulito rojo. Y lo interesante para nosotros es que ese enlace que quedó vacío se comporta como carga positiva y recibe el nombre de hueco. Atención, este fenómeno de la carga positiva fue un fenómeno explicado experimentalmente o utilizado para explicar fenómenos experimentales que se descubrieron mediante el efecto Hall y que solamente se podían explicar mediante la presencia de cargas positivas libres dentro del semiconductor. Así que vamos a ver un poquito de esto. Tenemos ahí el hueco con su electrón, y cuando el electrón adquiere suficiente energía, decimos que ocurre una generación de un par electrón hueco. Adquiere energía y se sale y se va a otros lados. Por otro lado, la recombinación es el fenómeno inverso. Es decir, ocurre cuando un electrón pierde energía y baja a la banda energética de valencia, y entonces tenemos nosotros que cubre al hueco. Para tratar de ilustrar la conducción por huecos, vamos a tener aquí un modelo simplificado. Para ello necesitamos recordar que cuando existe un campo eléctrico, las cargas positivas se van a mover en la misma dirección del campo eléctrico y las cargas negativas se mueven en dirección contraria al campo eléctrico. Este campo eléctrico va a causar que los electrones dentro de los enlaces adquieren también energía cinética, así que van a dejar y van a pasar, y vamos viendo ustedes cómo poco a poco el hueco se va circulando hacia la derecha, y entonces tenemos el hueco comportándose como una carga positiva. Vuelvo a repetir, este es un modelo simplificado que ilustra la conducción por huecos como cargas positivas, pero que justifica los fenómenos experimentales que se han visto en los semiconductores. Así que, en resumen, los semiconductores puros contienen solamente átomos del semiconductor, del mismo elemento semiconductor. Sea silicio, sea germanio. La energía térmica
que también se le llama térmica o termal, y también cualquier otro tipo de energía inducida, sea por medio de luz, sea por medio de campos eléctricos, va a provocar la generación de pares de electrón huecos, y esta generación consiste en que el electrón abandona el enlace covalente y se convierte en portador, o sea, electrón libre de carga negativa. El hueco se manifiesta por la ausencia del electrón en el enlace y es un portador de carga positiva. Una cosa interesante es que en un semiconductor puro hay tantos electrones libres como huecos. Eso se debe a que para tener un electrón libre es necesario haber creado un hueco. Cuando deja de existir un electrón libre es porque también dejó de existir un hueco. En términos de concentraciones o densidades, N, el número de electrones libres por unidad de volumen, va a ser igual a P, el número de huecos por unidad de volumen. En un semiconductor puro, como dijimos, N igual a P, y eso va a ser igual a Ni, que es lo que se conoce con el nombre de concentración intrínseca del semiconductor, y depende de cada semiconductor. En general, un semiconductor intrínseco es aquel en el cual las dos densidades son iguales. Debo aclarar que el conductor intrínseco no es lo mismo exactamente hablando que un semiconductor puro, pero sí al revés, es decir, todo semiconductor puro es naturalmente intrínseco. Actualmente se utiliza la palabra intrínseco tanto para hablar de semiconductores puros como para hablar de semiconductores intrínsecos que no son puros. Los semiconductores puros tienen algunas aplicaciones, pero para hacerlos prácticos para la construcción de los dispositivos electrónicos que se utilizan en los circuitos, es necesario modificar sobre todo su conductividad, aunque no únicamente eso. En particular, las concentraciones de portadores y, por consecuencia, la conductividad se pueden aumentar mediante el dopaje. Dopar un semiconductor puro es introducirle impurezas. Las impurezas pueden ser del grupo 5, es decir, tener 5 electrones en su capa de valencia, y se llaman entonces donadoras o tipo N. Las impurezas pueden ser también del grupo 3, es decir, 3 electrones en su capa de valencia, y se les llama entonces impurezas aceptadoras o tipo P. Lo que resulta de este dopaje es un semiconductor impuro, tipo N en el caso de grupo 5, tipo P en el caso del grupo 3. Otro nombre que reciben también es el de semiconductores extrínsecos. Vamos a repasar simplemente, de una manera simple, cómo se forma un semiconductor tipo N mediante donadores o impurezas tipo N. Les recuerdo, las impurezas del tipo N son átomos del grupo 5, como el arsénico, antimonio, fósforo, que tienen 5 electrones en la capa de valencia. Se introducen y en el cristal ocupan el lugar de uno de los átomos que originalmente ocupaba uno de los del semiconductor puro original de silicio germanio. Y como tenemos 5 electrones en la capa de valencia, 4 de estos 5 electrones van a estar ocupados en los enlaces covalentes y por lo tanto no constituyen electrones libres, pero el electrón restante queda fuera de los enlaces covalentes. De esa manera se ha generado un electrón libre sin que haya habido la generación de electrón hueco. La generación de los pares electrones huecos continúa porque recuerden, es la energía térmica o cualquier otro tipo de energía que está siendo transferida a los electrones en los enlaces, que causa que algunos de ellos se liberen. Un fenómeno que es necesario entender es el siguiente. Los electrones libres, ya sea porque
fueron inducidos por el donador o por la generación se van. Al irse, la celosía tiene, el sistema tiene de una manera fija una carga positiva creada por el átomo donador, puesto que perdió un electrón y por lo tanto tiene más protones que electrones. Este ion positivo es una carga positiva dentro del sistema que no puede moverse. El hueco, por otra parte, es un hueco portador y ese es un portador de corriente. De manera análoga, vamos a explicar brevemente la naturaleza del semiconductor tipo P por medio de los aceptadores o impurezas tipo P. Recordemos, las impurezas son ahora átomos del grupo 3 con 3 electrones en la capa externa de valencia, como ejemplo el borio, el indio, el galio. Al introducirse la impureza, esta impureza va a ocupar en la celosía el lugar de uno de los átomos y como solamente cuenta con 3 átomos en la capa exterior, el cuarto enlace covalente carece de átomo y por lo tanto se ha generado un hueco sin que haya habido generación de un electrón libre. La generación de los pares electrón huecos continúa como de costumbre. ¿Y ahora qué sucede? El electrón se mueve y eventualmente algún electrón, aquí solamente ilustré el mismo electrón, pero no tiene que ser el mismo, algún electrón se va a recombinar con el hueco del elemento de impureza. Lo importante aquí es que ahora en este momento ese electrón, para que vuelva a salir, tiene que pasar bastante, porque tiene otra vez que volver a adquirir la energía necesaria para romper el enlace, y eso no es inmediato. Así que en la mayor parte del tiempo esa impureza aceptadora va a dar origen a un ion negativo que va a estar colocado en el cristal de una manera fija. El hueco que se generó por la generación par electrón hueco, sigue siendo un hueco portador. Vamos a resumir brevemente lo que hemos hablado sobre estos conductores extrínsecos o impuros. Los semiconductores dopados con donadores del grupo 5 son del tipo N. Cada átomo donador contribuye un electrón libre y hay más electrones libres que huecos. Por esta razón, los electrones son portadores mayoritarios. Los huecos son portadores minoritarios en los semiconductores tipo N. Eventualmente los donadores van a quedar como iones positivos fijos en el cristal, de manera que vamos a tener dos tipos de cargas positivas, los portadores minoritarios y los iones positivos fijos que no van a constituir carga dentro de ninguna corriente. Los que son dopados con aceptadores del grupo 3 son del tipo P. Cada átomo aceptador contribuye con un hueco, hay más huecos libres que electrones libres y por lo tanto a los huecos se dice que son portadores mayoritarios, mientras que los electrones libres son portadores minoritarios. Eventualmente los aceptadores van a quedar como iones negativos fijos en el cristal, por lo cual vamos a tener en este tipo de semiconductores vamos a tener dos tipos de cargas negativas: los electrones libres, que son portadores, y los aceptadores que quedaron como iones negativos, que están fijos en el cristal y por lo tanto no forman parte de ninguna corriente. Ambas impurezas pueden coexistir. La que domine va a ser la que determina el tipo de semiconductor. Si hay mayor concentración de donadores que de aceptadores, va a ser tipo N y viceversa.
Aunque el objetivo es de tipo cualitativo en este video, vamos a finalizar la primera parte con unas notas de tipo cuantitativo. La densidad de portadores negativos, electrones libres, es N, donde N se mide por metros cúbicos, ya que es el número de portadores que existen en cada metro cúbico. De igual manera, la de portadores positivos es P. Y en el caso de un semiconductor puro, N igual a P, donde igual a NI, donde NI recibe el nombre de concentración intrínseca y depende del material. En el caso especial del silicio, que es el semiconductor más utilizado, NI es igual a 1.5 por 10 a la 16 electrones libres por metro cúbico. Y aunque se ve que es un número relativamente grande, en realidad la densidad atómica es el número de átomos por metro cúbico, es de 5 por 10 a la 28 átomos. Eso quiere decir que se necesitan 3.3 por 10 a la 12 átomos para generar un solo electrón libre. Las impurezas, o sea, cuando se dopa el semiconductor puro, tienen precisamente el objetivo de alterar el equilibrio de los portadores. En cualquier tipo de semiconductor, puro o impuro, se cumple la condición de que N por P es igual a NI cuadrada. Esta es una ley de la física que está fuera de nuestro curso. Y como tenemos un sistema eléctricamente neutro, recuerden ustedes que cada aceptador da origen a una carga negativa fija, un ion, y cada donador a un ion positivo fijo. La suma de cargas negativas, la concentración de cargas negativas, va a ser en total la de portadores libres, electrones libres y la de aceptadores Na, mientras que la de las cargas positivas va a ser los huecos P y los iones positivos resultantes de los donadores Nd. Para que sean eléctricamente neutro el sistema, deben ser iguales estas dos concentraciones. Estas dos ecuaciones, Np igual a Ni cuadrada y Na más N igual a Nd más P, se usan tanto para efecto de cálculo como para efecto de fabricación y calcular más o menos, de acuerdo a las necesidades, las impurezas que se van a introducir. Estas dos ecuaciones son pues bastante importantes y las mencionamos para dar una vista cuantitativa introductoria al tema de los dopajes. Estamos listos pues entonces para pasar a la segunda parte de esta serie.